Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad. Para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo. Para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. Hoy sé que no pido ni un rayo de sol para verte. No las tengo todas conmigo. Me deslumbras, me hipnotizas. De repente renaces despierto. No pido nada. Hoy sé que te quiero. Donde sea que haya un dominicano, ahí estaremos con él, porque somos Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Muy buenas tardes, amables televidentes. Bienvenidos a su cita diaria crepuscular y nocturna en Teleimpacto, que es al final de la tarde despidiendo el sol o comenzando la noche. Ponga su caridad en buenas manos. Apoye el patronato de lucha contra el cáncer de Villa González Incorporado. Genuina institución, como siempre, y subrayo, como siempre, señalamos la importancia de tener una institución como esta fortalecida en unas comunidades como las de Villa González y sus regiones más cercanas, que son dependencia del propio municipio, porque son instituciones que primero están en manos muy serias, manos no pecaminosas, gente con ancho ánimo de servicio, con ejemplaridad y modestia de cristianos. Entonces, su servicio va dirigido a combatir una enfermedad como es el cáncer, una enfermedad catastrófica, costosa, sumamente costosa. Y las familias son muy pobres. Entonces hay que fortalecer instituciones como esta, que van a apoyar el sistema sanitario nacional. 809-443-8010. También en el Hogar Escuela Santo Domingo Sabio hay otras oportunidades. Usted poner su caridad en buenas manos. Los salesianos cuidan de esta institución para formar jóvenes en alto riesgo. Apóyelo. Avenida Independencia, casi esquina Avenida General Gregorio Luperón en Santo Domingo. Bueno, iniciamos el programa con una nota de prensa del Banco Central, que siempre está atento a esa institución porque con la economía no se juega, como dice. Pero además, no todo es la vigilancia por los fundamentos macroeconómicos, que hay que cuidar de ellos con mucho celo y todo, y que es una de las grandes tareas del Banco Central. Pero también está esa labor de afianzamiento de la institución, de la institución
que tiene que internacionalizar sus servicios, brindar credibilidad, atraer el inversionista, que los grandes bancos de inversión vean en República Dominicana un país seguro, confiable, y esa institución que se llama Banco Central es la rectora de todo esto y tiene que brindar un ambiente de confianza. Que cualquier inversionista que viene al país, no hay duda, que pasaría, quizá, va virtualmente al Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial, esos organismos, Banco Interamericano de Desarrollo, qué sé yo, en Washington, indagan por la República Dominicana, ve acá cómo está aquello, qué se puede allí, qué oportunidades de inversiones hay en ese país. Vemos que tiene referencias buenas, ¿qué dice en el fondo? Mira, ahí no hay problema, ahí hay una institución que se llama Banco Central que rige aquello, allí hay control de lo que hay ahí, no hay ruido, etcétera, etcétera. Es gente competente, tiene mucho tiempo en aquello. Vayan por allá y visiten y mire a ver cómo están las cosas, si ustedes pueden conversar con la gente que están allá y ver la oportunidad de inversión, ustedes eso tienen la referencia. O deciden venir directamente al país y conversar con las autoridades que tienen que ver con esas políticas monetarias y de inversión. El Banco Central hoy, el gobernador del Banco Central se ha reunido con una delegación de JP Morgan, que es uno de esos bancos de inversión, el banco más grande de inversión que hay en los Estados Unidos, es JP Morgan. Entonces, cuando esa gente andan por aquí, usted dice, bueno, ¿qué pueden andar buscando? Porque los negocios en Santo Domingo, pequeño, un país tan pequeño como este, no son de gran envergadura, vamos a decir. Esas son gente que siempre buscan negocios muy grandes. Pero hay una delegación de JP Morgan que la recibió el gobernador del Banco Central y eso es un buen, ¿cómo se dice? Eso es un buen mensaje a la comunidad de inversores que hay en los Estados Unidos principalmente o en el mundo, porque estas son agencias que tienen mucha credibilidad. Entonces, en esta nota el banco nos dice lo siguiente. Dice que, vamos a ver, el banco le da todas las informaciones de la economía porque son gente muy, como se dice, muy exigente. JP Morgan, hay una delegación para evaluar aspectos en que puedan estrechar lazos con el Banco Central de la República Dominicana y el sector financiero del país, dice la nota. La Corporación Financiera Internacional manifestó al gobernador su interés por ampliar su portafolio de inversiones y servicios en el país, debido al atractivo de los beneficios financieros y la estabilidad macroeconómica que ofrece República Dominicana. Es decir, que esta gente anda detrás de explorar, ¿cómo se dice? Explorar el mayor campo posible de inversión que puedan tener, como decíamos al inicio. Vamos a ver quiénes vinieron aquí. Por JP Morgan estuvo representado por Robert Cosari y Eugenio Alarcón, en la que se hizo un seguimiento y evaluación del curso de las operaciones de inversión llevadas a cabo por esta Corporación Financiera Internacional en la República Dominicana. Es decir, ya JP Morgan está aquí, esta gente está aquí. Los representantes manifestaron su completa conformidad por el devenir de sus inversiones en República Dominicana, sus buenas perspectivas de futuro y mostraron su interés por por los campos de inversión, por esos nuevos campos de inversión, dada la estabilidad macroeconómica existente y el atractivo que en beneficio financiero representa para JP Morgan. Y eso es una buena información.
porque el país necesita inversionistas. Todos los países del mundo necesitan inversores. Los países que no tienen inversión extranjera difícilmente salgan a camino. Y si ya han salido a camino y pierden esa inversión extranjera, eso es complicado. Fíjense que hay países, por ejemplo, este caso de Rusia, es un caso interesante porque Rusia es un país. Mientras estuvo la Unión Soviética, ese país se mantuvo prácticamente cerrado con un mercado que ellos le llamaban el mercado. ¿Cómo se le llamaba ese mercado? ¿Cómo era que se llamaba el mercado de los países socialistas? No recuerdo ahora. Pero era como contraponerlo al mercado común europeo. Y ellos tenían ese mercado común del este. El Comecon, no me acuerdo cómo se llamaba, pero la verdad que se me... Bueno, es que ya la Unión Soviética, señores, hace muchos años que desaparece. Pero ellos tenían ese paralelo con la Unión Europea. Pero Rusia siempre un país como muy alejado de Europa y como siempre receloso y qué sé yo, un país que es difícil de entender, como decía Churchill. Eso es un acertijo envuelto en un misterio dentro de un enigma envuelto en un misterio. Una cosa rara, eso ha sido Rusia. Y una opinión de Churchill es una opinión de un hombre, de un hombre de Estado, de un doctor de Estado, porque Churchill era un doctor de Estado. Entonces Rusia, después de todas estas situaciones que pasaron con la caída de la Unión Soviética, Rusia absorbió una gran cantidad de inversores de Occidente y bancos que comenzaron a negociar y a prestarle dinero a una Unión Soviética que quedó muy mal económicamente, ese país, Rusia. Se desprendieron 21 repúblicas, qué sé yo, y eso creó esa estampida, pero Rusia abrió sus puertas y recibió miles de empresas de Occidente. Y fíjense el desarrollo de esa economía, cómo creció esa economía y cómo Rusia, sus ventas a Occidente, gas, todas esas son inversiones alemanas, inversiones de la Unión Europea, inversiones norteamericanas. Y todas esas compañías, que se han ido más de 600 compañías de Occidente, se han ido de Rusia por el problema de la invasión de Ucrania. Y fíjense ya cómo esa economía comienza a sentirse con déficit y una economía que tenía muchísimo dinero, pero que entonces ¿quién compra el oro? ¿Quién compra los diamantes? ¿Quién compra el gasoil, el diésel? ¿Quién compra el petróleo? ¿Quién compra el gas? Entonces esas cosas, esas economías entonces se resienten cuando salen esos inversores. China creció, pero llegó esa inversión de Occidente, todas esas compañías norteamericanas. Usted ve a Corea del Sur y usted ve a Taiwán y a Singapur, pero ahí andan las inversiones norteamericanas y México y todo el mundo. Porque que eso es una cuestión de lógica. A los comunistas era que no les gustaba eso. Pero la verdad, ¿y cómo era que se llamaba? Eso era como... yo sé que terminaba en con, pero lo puedo buscar más luego. O tal vez alguien me llama, lo que pasa es que no podía tomar esa llamada de alguien. Pero el asunto es que la inversión extranjera es vital. Aquí el país ha tenido un buen comportamiento, la inversión extranjera, y esas son cosas que nos benefician. Claro, siempre que vengan a ganar dinero en el país, no del país. Que ganen dinero en el país, repito, con énfasis, no del país, que yo creo que son totalmente distintas las dos expresiones. Bien, bueno, entonces, carámbale, ayer vimos la inauguración, pero
la inauguración de la circunvalación de Asua, pero pensábamos que era de 4 vías. Y hoy, leyendo una entrevista que le hicieron al señor Leonel Fernández en el grupo Corripio ayer, Leonel dijo que él la habían anunciado de 4 vías, esa circunvalación, pero es de 2, que nada más la hicieron de 2 vías. A veces uno dice, bueno, ahí hay una realidad, pero también se creó como un espejismo con eso, porque pensamos que era una avenida de 4 vías, como es la 6 de noviembre. Una avenida como esa 6 de noviembre que es bastante amplia, y pensamos que eso iba a seguir así, porque así está hasta Baní. De Baní a Asua creo que nada más lleva 2 vías. Y entonces pues parece que se quiso seguir la carretera como tal. Pero pudo haberse hecho de 4, no sé, por eso tal vez se entregó tan rápido, o el gobierno quería entregar rápido una obra, porque tiene asedio, era lo que decía Manuel Fermín aquí. El gobierno, cuando le pase ese tercer año y no haya entregado una obra importante, se va a sentir y le va a venir don Chencho. Siempre mantuve eso durante 30 meses. Entonces, bien, se inauguró la circunvalación de Asua, pero fíjense el problema, son 2 vías. Si hubiera sido de 4, probablemente el gobierno no hubiera entregado esa carretera o esa ampliación de 12 kilómetros. Que a propósito de ello, eso lo va a manejar la red vial, pero vi un análisis que hizo una periodista, Tania Molina, creo, del periódico Diario Libre, sobre la red vial, ese fideicomiso. Y eso debe tener cuidado, porque es que los gobiernos, principalmente los gobiernos populistas, comienzan con unos gastos. Ese fideicomiso se hizo para cuidar las carreteras y para manejar las carreteras. Y que el Estado se desprendió, no el Estado no se ha desprendido, sino se dio. Obra Pública, creo que es la que tiene eso, y la fiduciaria de reserva del banco, que manejan la parte de que suelta la lana, como dice. Pero en ese análisis que hizo esa periodista, aparece ahí que el fideicomiso en 2 años ha elevado la nómina en un 300%. La nómina y las recaudaciones alcanzaron un 40%. Fíjense el desbalance que hay ahí. Entonces se toman deuda y se gasta dinero en esto. Y después viene, claro, la deuda puede quedar al Estado, que le va a quedar la deuda como quiera. Porque eso lo está manejando, creo que Obras Públicas, creo. Pero fíjense ya el desbalance, 300%. Y esa carretera nueva lleva un peaje que lo va a administrar el fideicomiso. Pero ¿qué yo quiero destacar? Esa carretera de 12 kilómetros, esa circunvalación, costó 5.000 millones de pesos. Bien, porque eso, hasta que eso no se le haga una auditoría, usted no sabe si realmente vale eso o no. Además, el gobierno no ha hecho toda la inversión allí, porque ya el gobierno de Danilo Medina creo que fue el que la inició, o no sé si Leonel Fernández, pero creo que fue el gobierno de Danilo Medina que inició esa circunvalación. Ya había hecho unos gastos allí, porque aquello es una continuidad del trabajo del Estado. Ahora, 5.000 millones de pesos en una planicie, porque en Asua, señores, ahí no hay una loma que hay que tumbar. Ahí lo que más que tumbaron fue, según lo que yo vi cuando se iniciaron esos trabajos, es una valla honda que estaba un poco alta ahí, pero eso se la llevan los tractores ligeros, limpian eso, como se dice. Esa planicie de Asua, eso es llano, por donde va la circunvalación que va en la parte sur de Asua. Porque no iban a coger por la parte derecha donde está la loma, toda esa loma de Cepilla allá atrás, en Atillo. Bien. Es decir, ahí no hubo cortes, que son donde se gasta dinero en esas carreteras, pero yo no tengo calidad ni autoridad, diríamos profesional, ni calidad profesional para yo cuestionar eso.
¿Qué quiero decir? Que a veces las cosas se critican muchas cosas y otras veces se cometen errores también y se cometen también corruptelas. Y por eso los gobiernos tienen que explicar esas cosas bien claras. Cuando se hizo la 6 de noviembre, yo recuerdo que cada kilómetro costó 950 mil pesos, creo, menos de 1 millón de pesos cada kilómetro. Y aquello fue un escándalo. A Balaguer, que las obras estaban sobrevaloradas y que la compañía, yo recuerdo que la compañía, creo que la compañía que hizo eso fue la compañía del ingeniero Marco Jorge, que en paz descanse, creo que Marco murió, sí, de Marco Jorge. Creo que fue que trabajó en esa carretera de la 6 de noviembre. Y eso es señores, hay que ver cada kilómetro de esa carretera, lo ancho que es eso, esa vía. Y los puentes que lleva esa vía ahí. Y eso costó 900 y pico, menos de 1 millón de pesos cada kilómetro de esa carretera. Y aquello fue un escándalo. Aquello fue comerse vivo, como se dice el gobierno de Balaguer. Estos son 12 kilómetros y costaron 5.000 millones de pesos, es decir, 416 millones de pesos por cada kilómetro. Óigase bien, 416 millones por cada kilómetro. Desde luego, son tiempos distintos, son valoraciones del dinero muy distintos y de los materiales y los trabajos y todo. Estamos hablando de dos épocas bastante espaciadas. Por tanto, no aplica eso. Pero lo que quiero es, por lo menos, hacer entender de que a veces esos números altos le llaman la atención a la gente y pueden decir, bueno, ahí hubo corrupción. Ahora, esas obras tienen que ser, como se dice, auditadas. Los gobiernos no les gusta auditarse a sí mismos. Pero este es un gobierno que dice que vende la transparencia. Y lo ideal es que eso se audite y se vea si realmente costó esas cosas. Y quién puede o no ser responsable si hay algunas alteraciones en los presupuestos de esas vías. ¿Por qué digo eso? Por lo que se está conociendo hoy del caso Donald Guerrero. Por ejemplo, vamos a hablar de eso, pero después de la breve pausa que viene ahora. Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad, para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo, para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. Hoy sé que no pido ni un rayo de sol para verte. No las tengo todas conmigo. Me deslumbras, me hipnotizas. De repente renaces despierto, no pido nada. Oh,
y sé que te quiero. Donde sea que haya un dominicano, ahí estaremos con él. Porque somos Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Bueno, la verdad que yo no recuerdo, pero ni siquiera lo encontré. Pero creo que era Comecon, que se llamaba ese mercado común de los países comunistas o socialistas de la Unión Soviética con sus satélites y esas cosas. Pero bien, ¿qué quiero traer? He oído voces y gente que escribe y plumas y abogados políticos que se han referido a este caso que está investigando la Procuraduría General de la República del pago de deudas viejas. Y defienden, por ejemplo, la dirección de Hacienda que tuvo el señor Dona Guerrero y su gente. Es gente que dice que se están investigando por pagos ilegales. Claro, los pagos de deuda, pero estas obras como esta que yo acabo de mencionar, dejan deudas. Muchas veces que los estados tienen que pagarlas. Por eso digo, hay que auditar esas para que después esas deudas no venga un gobierno y dice, bueno, que yo no voy a pagar eso porque eso todo. No, que auditen bien esas cosas. Mire, yo le entregué a usted esta carretera con un valor de tanto, el costo, y se pagó X, se le debe tanto a fulano, que hay que pagárselo. Muy bien. Que eso pase 15 o 20 años y no lo paguen. Cuando se lo paguen a la compañía o al ingeniero, no es ilegal, eso no es ilegítimo, que se pague. Eso está muy bien. Y es bueno que se aclaren esas cosas porque en beneficio de los mismos que están en justicia o que van probablemente a estar en justicia. Porque hay que ver cuál sería la imputación o la acusación, porque repito, pagar deuda no es ilegal. Ahora, ¿qué pasa? Cuando estas obras se quedan así, que no se pagan, otras son obras que comienzan, por ejemplo, la gana un consorcio, se va por abajo, como dicen, y la cotiza más barato que otro. Pero cuando venga el gobierno, él sabe que ese gobierno le va a hacer los adendos. Y entonces terminan costando las obras 7, 8, 10 o 14 veces más que la cotización que hizo el contratista. Y uno sabe todos esos rejuegos. Y ahí andan esos grandes consorcios que se han hecho supermillonarios negociando con los gobiernos. Ahora, ¿con qué gobierno? Porque con Balaguer usted no podía decirle a Balaguer que le iba a dar 2 pesos. Ni a Balaguer si usted le podía venir a decir, mire, doctor, esa obra vale 500 millones de pesos y después de que con los adendos van a costar 6.000 millones de pesos, porque Balaguer entonces era el que controlaba esos pesos y a Balaguer era difícil para engañarlo y tenía mucho control. No es que no habían adendum, porque aquí una obra con Balaguer tomaba tiempo porque eran obras muy grandes, las presas, por ejemplo. Y una obra como esa usted la diseña con un valor X, la presupuesta con un valor X, pero eso coge para 3 años, 4 años, un periodo de gobierno, y entonces van cambiando los materiales y los costos y etcétera, y entonces las cosas no van a costar igual. Eso es correcto. O los inconvenientes que puedan aparecer en el camino. Ahora, esta gente que se están investigando tienen que poner las cosas en el lugar no de la legalidad o ilegalidad, porque, repito, no es ilegal pagar deuda, si es esa la acusación que le pueden hacer a esta gente. Ahora, ¿qué es lo que sospecha una gente de la calle como nosotros y lo que hemos trabajado en el Estado? Esas deudas viejas, que a los gobiernos no les gusta pagarlas, uno sabe que se van alargando, como se dice.
no se pagan la deuda vieja y las nuevas se dejan poner viejas, como se dice. Pero uno sabe que llegan unas especies de gángsteres diríamos, a los aleros de los gobiernos, amigos de los incumbentes o amigos del presidente de la República, del imperante de turno o del ministro, y dicen, mira, fulano, pero aquí hay una deuda, esto está en deuda pública, aquí hay como 20,000 millones de pesos que se deben, que se pueden pagar, pero esto se puede pagar y es legal pagarlo. Pero tú sabes cómo vamos a buscar la forma de encontrar si los deudores se pueden transar o nos hacen sesiones de crédito o transan la deuda en un 30, un 40% menos. Entonces eso cobramos, nos ganamos esos cuartos y estamos pagando legal porque eso no es ilegal pagar. Y visto así, que no es ilegal pagar, es verdad. Pero si usted organiza, esas personas se organizan como mafias o como bandas anexas y esa gente presionan al acreedor, al que tiene la deuda, y usted va y le dice, fulano, a ti se te deben 900 millones de pesos. Hay una forma de pagarte, pero de eso tú nada más puedes recibir 600 millones de pesos. ¿Tú estás dispuesto a entregar 300? Mire, hermano, con la malandria que yo tengo, yo cojo los 600. Porque es una deuda que, claro, tiene mora y tiene intereses que va subiendo. Tal vez la deuda eran 300 millones de pesos, pero con el tiempo y la mora y todo eso subió a 900. El tipo que está quebrado tal vez y dice, bueno, yo cojo 600 y los 300 cójanselo ustedes. Eso, el pago es legal, pero eso es una mafia que se ha organizado y eso es lo que me imagino yo, sospecho, y eso no tiene que ser ningún científico de eso. Todo el que ha trabajado en el Estado sabe que pasan esas cosas. Y aquí hay muchas fortunas, aquí hay muchos ricos, supermillonarios, sobre la base de encontrar ese mecanismo de hacerse rico con dinero público, pagos legales, pero se arma diríamos, esa estructura mafiosa se crea al margen. Incluso no da la cara, nadie le ve la cara a esa gente porque el cheque va a salir a nombre del acreedor. Manuel Fermín, a ti te deben 900. Mira, toma ese cheque va a salir por 900. Tú me haces uno de 300 o me das mi cuarto. Cuando tú lo cambies, tú me das mi dinero. Bien, o me haces una sesión de crédito. Yo te compro la deuda en 600 millones de pesos y yo la voy a cobrar en 900. Te entrego tus 600 y me quedo con 300. Pero me ha dado una sesión de crédito a una compañía y eso no aparece el nombre, aparece la compañía. La compañía se llama Cobros S.A., qué sé yo, Cosa. Y entonces, ese cobra los 900, entrega 600, se quedó con 300. El ministro no está haciendo nada ilegal, está pagando una deuda que está auditada, que está previamente saneada, qué sé yo, se han buscado todas las... Pero esas son de las cosas que pasan. Ahora, cuando hay interés de pagar deuda vieja, y nosotros sabemos de eso, repito, porque los que hemos trabajado en el Estado sabemos eso. Cuando un gobierno o una estructura, por eso, de ese caso de Dona Guerrero, no solamente es él, ahí hay una estructura que viene desde el Palacio. ¿Por qué viene desde el Palacio? Porque para que surjan esos pagos de deudas muy atrasadas, como es lo que se está investigando aparentemente, porque repito, yo no soy auditor, ni sé si es eso lo que se está investigando, pero para pagar deuda vieja hay que presupuestarla. Y no es verdad
que la presidencia de la República no va a saber que en ese presupuesto que se ha elaborado hay 20.000 millones de pesos para pagar deudas atrasadas del Estado. Y el presidente de la República, que no es tonto, ningún presidente es tonto, desde que vean ese presupuesto, él va a preguntar, ¿y estos 20.000 millones de pesos, presidente? Como le advertí hace un tiempo, y usted está consciente, mire, esos son para pagar la deuda vieja que le dije, que se van a pagar esa deuda vieja y que de ahí van a salir los cuartos de la reelección o los cuartos que hay que pagarle, usted sabe, a la gente del Congreso y aquello. Y se necesita todo eso, es una estructura de dinero. El presidente sabe que eso va a pasar y aprueba el presupuesto. Ahora, si la mafia se organiza para que el presidente no sepa eso, entonces es difícil. Porque si no se van a pagar, si no se puede hacer el negocio, ese dinero no se mete en presupuesto. No hay forma de presupuestarlo. ¿Por qué? Porque que se van a dar cuenta, el director de presupuesto es el primero que si no le dan lo de él, como se dice, le va a decir al presidente, porque el presidente si está en lo suyo, le va a decir, y esto, de dónde y esos libramientos. Presidente, esos libramientos son para pagar deudas atrasadas del Estado. Y el presidente va a decir, yo no he autorizado eso. Es decir, esas son cosas muy delicadas. Ese caso de Dona Guerrero hay que llevarlo hasta las últimas consecuencias. ¿Por qué? Porque eso puede aclarar, limpiar imagen y al mismo tiempo también demostrar cuán grande fue esa organización, si la hubo, repito, quiénes participaron de eso, a quién se le pagó, quién cobró, porque es que esa es una forma de hacer rico a Manuel Fermín. Yo no tengo pesos, pero yo soy amigo del ministro de Hacienda y soy amigo del presidente de la República. Y yo quiero hacerme rico porque el presidente me prometió a mí que me va a ayudar. Muy bien. Manuel Fermín, ¿qué es lo que tú quieres? Mire, presidente, yo tengo una lista identificada de deuda que el Estado tiene que pagarla. Y si se pagan esa deuda, yo me voy a ganar unos cuartos. Y si el presidente me quiere, me va a ayudar. O el ministro me va a ayudar y van a pagar. Y van a pagar sabiendo que yo me estoy haciendo rico con eso. Ahora, ¿cuál es el mecanismo que debe buscar un gobierno serio? ¿Por qué? Porque yo repito, con Balaguer no había problema, porque es que Balaguer, para pagarle un peso a una gente, todo el mundo sabe que Balaguer era incorruptible. Nadie le podía ofrecer a Balaguer un peso. Nadie podía ofrecerle un peso a Balaguer. Ahora, tampoco no voy a decir que no se lo daban al Partido Reformista para su campaña. Y Balaguer lo aceptaba, para la campaña se le daba dinero al Partido Reformista, porque también vamos a poner las cosas en su justo lugar. Pues no vengo tampoco aquí a hacer una apología de la honestidad y de todo, no. Ahora, ¿qué hace un gobierno serio para estos asuntos? Digo yo. Mire, vamos a hacer una especie de lotería. Ahí es que se sabe si es verdad que el gobierno es serio o no, porque el gobierno, si quiere pagar las deudas viejas, que hay que pagarlas, que conste que hay que pagarlas, pero si quiere pagarlas con honestidad, tiene que presupuestar el pago, lo presupuesta. Ahora, ¿cómo se paga eso? Una suerte de lotería. Se van a pagar por tramos o por la calidad de la deuda, la cantidad o el tiempo de deuda, y se va a hacer una lotería donde se van a rifar los pagos que se van a hacer en cada estructura de deuda por tiempo y valor y monto. Y eso va a ser rifado. Y cuando se rife, los agraciados, como se dice, no tienen que pagarle a nadie. Y una comisión que vele porque esos pagos se hagan correctamente. Y ustedes pueden estar seguros
que bajo ese mecanismo de pago no es verdad, que hubiera tenido que pasar lo que hoy probablemente se esté investigando en el manejo de Hacienda, del Ministerio de Hacienda, del gobierno de Danilo Medina Sánchez. Si se hace eso como yo estoy diciendo, yo estoy seguro que no hay posibilidades de que sea al Estado, o no al Estado, porque al Estado, bueno, tal vez le pueden robar porque no viene producto de una buena gestión de auditoría y de control, de fiscalización de esas obras. Por eso digo, hay que ponerle interés a obras como estas de ahora, tan caras, porque mañana esas obras que se quedan debiendo muchísimo dinero, entonces le salen muy costosas al país. Y vienen gobernantes corruptos y gobiernos corruptos y entonces comienzan a hacer negocio con los dineros que se quedan adeudados por el Estado dominicano. Vamos a la pausa. Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad, para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo, para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. Hoy sé que no pido ni un rayo de sol para verte. No las tengo todas conmigo. Me deslumbras, me hipnotizas. De repente renaces despierto, no pido nada. Hoy sé que te quiero. Donde sea que haya un dominicano, ahí estaremos con él, porque somos Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Bien, vamos a recordarles hoy jueves que el doctor Marino Vinicio Castillo publica su blog La Pregunta, como toda la semana, para que quede un rastro de mis posiciones. Ese es el título de su blog, usted puede accesar por Google y tener esa lectura que es pedagogía propia de un recto juicio de razón y de palabra, de esa conducta profesoral de Marino Vinicio Castillo. Bien, hay un rifirrafe, como se le llama en España, acostumbran a llamarle a esas discusiones entre políticos, que son importantes porque de los choques viene la luz, la chispa y el encendido y qué sé yo. Y se aclaran las cosas. El periódico Listín Diario, hemos dicho, ha abierto un debate sobre el asunto aquel de la ley de trata, que se trató de
de aprobar y que se mandó en forma subrepticia, que levantó todo el mundo, toda la sospecha de que algo se buscaba con esa ley que fuera a favorecer las intenciones de los, primero, de las agencias internacionales, de los gobiernos como el de Estados Unidos, y un colectivo montado en el gobierno de traidores al país, ya con trabajo hecho de zapa y minada de la soberanía nacional, y que el presidente de la República lo ha nombrado sabiendo que son gente que están trabajando para hundir el país. Porque no, ¿qué otra cosa podemos decir de alguien que diga que aquí puede venir cualquiera refugiado haitiano y que tenemos que protegerlo y que todos los muchachos que nacen de haitianos aquí son dominicanos? Porque son un irrespeto. Y decir que no hay soberanía, que eso no existe, que eso es frontera, que eso está eliminada, las fronteras. Que la ley 168.13 lo que ha dejado son decenas de miles, cientos de miles de apátridas. Con una constitución haitiana que dice que donde nace un hijo de haitiano es haitiano. ¿Y por qué niegan ser haitianos? Aunque hayan nacido en Santo Domingo. Porque en Santo Domingo vamos a presionar para que esa constitución la tengan que votar. Para eso hay medio gobierno. Entonces yo he dicho, aquí hay una diarquía. Hay una diarquía en el gobierno del presidente Abinader. Hay un grupo de ministros y ministras que trabajan para que se hunda el país. Y otros que son nacionalistas, son gente de República Dominicana y que quieren su país. Medio gobierno está así y otro medio gobierno es ese colectivo de pro haitianos. Lo hemos dicho todo y el pueblo es consciente de eso. Y sabe por su nombre quiénes son: canciller, vicecanciller, embajadores, ministros de la mujer, qué sé yo, instituto de las migraciones, son todos pro haitianos, jurados, y que han trabajado para eso, con visibilidad, con compromiso. O sea, no es que andan tampoco por la sombra, es a la franca que han trabajado. Pues bien, con este debate, Leonel Fernández salió al debate, criticó el asunto este de la ley de trata y de migrantes, de abusos contra migrantes, y Leonel Fernández, en su artículo del lunes, fue muy enfático. Un artículo al que le llamó Trata de personas y tráfico de migrantes, un dislate jurídico que lesiona la soberanía nacional. Leonel Fernández escribe este artículo, pero no negó que él, siendo presidente y en su gobierno, se firmaron documentos y compromisos que tenían que ver con el tema. No lo niega. ¿Qué dice Leonel Fernández aquí? Los dos protocolos emanados de esa convención firmada en el año 2000 por el gobierno de Hipólito Mejía, Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, especialmente mujeres y niños, del año 2000. Gobierno de Hipólito Mejía. Hipólito tampoco ha negado eso, ni tiene que negarlo. Igualmente ha suscrito los dos protocolos emanados de esa convención sobre trata de personas y tráfico de migrantes, mejor conocido como los protocolos de Palermo, por haberse originalmente debatido y suscrito en esa ciudad italiana. El ordenamiento jurídico de República Dominicana hace aplicable de forma directa a los tratados internacionales que han sido debidamente ratificados por el Estado. Por consiguiente, no se requiere de ninguna ley para su debida aplicación, decía Leonel en su artículo. Dice, y los protocolos de Palermo, nuestro país promulgó dos leyes, 137-03 sobre tráfico ilícito de migrantes y trata de personas del 2003, la de Hipólito, y la 285 sobre migración y su reglamento, que es del 2004. También yo creo que la firmó el gobierno de Hipólito, esa ley de migración.
Por lo tanto, de lo que se trata ahora en realidad es del propósito del gobierno de reformar esas leyes para incorporar los criterios de los pactos mundiales de migración, refugiados de Naciones Unidas y de la Declaración de Los Ángeles. La Declaración de Los Ángeles, por lo que se vio, es meter ahí la ley de tratas ampliada, pero para que no se pueda deportar al migrante, según ellos, afectado como refugiado o por la trata de personas y la esclavitud. Leonel, pues dijo que en ese acuerdo de Palermo, contrario a las disposiciones que dice el proyecto de ley que había mandado el gobierno, sometido, las víctimas de la trata de personas, así como las de tráfico ilícito de migrantes, no podrán ser repatriadas a su país de origen. Es lo que dice la ley que se había mandado, el proyecto de ley, alegando Leonel que Palermo no dice eso. A raíz de eso, el señor canciller de la República, entonces, tuvo unas declaraciones muy duras que yo le llamé unas declaraciones propias no son propias de un ministro de Relaciones Exteriores para responderle a un expresidente de la República 3 veces. Con aquella ordinariez, decía yo, y con esa una posición civilina. Una cosa como insultante a Leonel Fernández, porque Leonel Fernández hizo estas observaciones. Y él le llamó manipulador, dijo que eso eran unas declaraciones espurias, y bueno, y eso fue terrible. Esas declaraciones que yo entendí que dijo el señor canciller. Pero el canciller respondió hoy con este artículo, reflexiones sobre el proyecto de ley de trata de personas. Y entonces aquí fue más respetuoso. No sé si escucharían o alguien le dijo, mira, yo creo que tú fuiste muy ríspido. Por ejemplo, él se refiere así, dice, en cuanto a la tipificación del delito de trata, el expresidente Fernández incurre en una ligereza. Bueno, bien, su prosa. En otra expresión dice, otro desacierto del expresidente en su enfoque sobre las personas protegidas o identificadas en el delito, que son 3 grupos, pero le llama desacierto. Está bien. Dice, aparentemente el expresidente Fernández tiene el interés de instrumentalizar la crisis haitiana y el tema de la inmigración irregular a nuestro país. También cambió los términos. Resulta inadmisible que ahora el expresidente Fernández utilice una retórica política engañosa. Pero fíjense que ha cambiado los términos y no luce tan ofensivo. Ahora, el señor responde a lo que Leonel no negó, porque Leonel Fernández no negó que él firmó eso, según lo que acabamos de leer. Pero dice él que la trata de personas, explotación y tráfico ilícito de migrantes en el marco de la Comisión Interinstitucional contra la Trata y Tráfico de Migrantes Dominicanos. Los principales parámetros internacionales utilizados por el CITIN, que es la ley es la Convención, mejor dicho, contra la Delincuencia Organizada Transnacional, Convención de Palermo, ratificada por 190 estados de 193 que integran la ONU. Y su protocolo contra la trata y ilícito ONU en diciembre y ratificado por el 2006 y 2007. No sería ocioso preguntar quién era el presidente de ese año. Bueno, Leonel Fernández. Cuando el Poder Ejecutivo creó la CITIN. El expresidente Leonel Fernández publicó en el Listín Diario y dice, dice que una nueva ley sobre trata es innecesaria y que se refiere al anteproyecto como si fuera un plan de gobierno para incorporar los criterios de los pactos mundiales de migración y refugiados. Él dice aquí que Leonel quiso mezclar los temas migratorios y de refugio de manera oportunista a su conveniencia política de candidato como si fueran equivalentes o sinónimos de trata. Él dice, el canciller, que esa ley que ellos sometieron no tiene que ver nada con el asunto de los refugiados que vengan porque los ilegales se pueden sacar y se pueden deportar. Es verdad, pero no es el temor,
señor canciller, fíjese lo que escribió el señor Guillermo Pérez, del protocolo de Palermo al proyecto de ley de trata. Dice, si un migrante carece de documentación, su país convendrá en expedir previa solicitud del Estado receptor los documentos de viaje o autorización de otro tipo para que pueda reingresar a su territorio. Señor, eso es lo que dice el protocolo de Palermo. Ahora, díganme, Haití, ¿puede Haití entregar un documento? ¿Hay gobierno, hay autoridad en Haití que puede entregar documentos? No lo hay. El protocolo no deja toda la carga de gasto al Estado receptor de los afectados, haciéndolo constar cuando establece que los Estados adoptarán medidas legislativas o de otra índole como educativas, sociales y culturales, o reforzarán las ya existentes recurriendo a la cooperación bilateral y multilateral. Pero la ley le carga el dado a la población que pague. Dice, igual consigna que el Estado originario del migrante, léase Haití, y el receptor, República Dominicana, reforzarán los controles fronterizos para prevenir y detectar la trata de personas y adoptar medidas legislativas u otras para prevenir uso de medios de transporte y cometer estos delitos. Ahora yo le pregunto al señor canciller, ¿y ustedes creen que Haití está disponible para aguantar la migración? ¿Es capaz de ese Estado fallido, es capaz de controlar a los migrantes? Señor canciller, ese mismo Estado violó el acuerdo del 1938, firmado con el presidente Roosevelt, Franklin Delano Roosevelt de los Estados Unidos, el presidente Laredo Bru de Cuba y el presidente Lázaro Cárdenas de México. Esos tres presidentes sirvieron de testigos en ese acuerdo que se firmó con el Estado haitiano para garantizar que no podían venir los migrantes de Haití, no podían entrar a República Dominicana como Pedro por su casa, que ellos tenían que velar por eso. Haití ha cuidado de eso, entonces por eso es que nosotros le tememos a ustedes. Le tememos a ustedes y le tememos a esas situaciones que está viviendo Haití hoy. Que por más que usted quiera explicar que la ley de trata no contempla eso, refugiados que vengan aquí como ilegales o migrantes ilegales no están incluidos en esa ley de trata. Sí vienen como refugiados porque en Haití le dan lo que sea y se pueden inventar lo que le dé la gana para venir a este país y decir que ellos son refugiados, que lo quieren matar, que lo están persiguiendo y que ellos se tienen que refugiar aquí para que los dominicanos de tontos nosotros tengamos que pagarles. Y usted nos va a obligar a nosotros, a los dominicanos, que tengamos que cantearnos para apoyar a migrantes de Haití que alegan que son refugiados, o las mujeres pueden alegar que son víctimas de trata. Es a todo eso que se le teme. Miren ya, el Ministerio de la Mujer ya está sometiendo otro adefesio. ¿Buscando qué? Que no se repatrien a los migrantes. Eso es lo que andan buscando, que a las mujeres no se les repatrie. A las mujeres que vengan a este país víctimas de trata y cosas de eso, que no se les pueda repatriar, porque Palermo dice que sí se puede repatriar. ¿Y por qué ustedes quieren que no se repatrie? Entonces la mala intención está en la ley que han llevado. Al presidente que se cuide de todos estos, digo que se cuide, ¿no? Porque él sabe, el presidente sabe a quién nombró, que es un colectivo de traidores los que están cercando al presidente de la República, porque es un presidente que no está rodeado de esos traidores, cercado de traidores. Así es que está el presidente de la República. Gracias por su atención. Nos vemos mañana en otra entrega de Al Final de la Tarde, despidiendo el sol y comenzando la noche.